Eh, bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar la clase? No. Listo. Entonces comencemos. Bueno, la clase anterior nos quedamos en calcular determinantes de matrices 2 por 2, ¿cierto? Entonces, eh, por favor, según lo que recuerdan, calculen el de esta. Aquí, el de, está aquí. Perdón, muchachos. Ay, qué pena. Gracias. Yo sí decía que me faltaba algo. Listo. El de esta matriz. Listo. 30. Vamos a ver. Desarrollando por la primera fila sería 4 por el cofactor que es 9 menos 2 por el cofactor que sería, bueno, el menos es por el cofactor, ¿no? Es, o sea, sería más 2 por el cofactor que sería menos 3, ¿sí? Entonces sería en realidad 4 por 9 menos 2 por 3. ¿Listo? En realidad, y esto daría igual a 30. En realidad, esto ya lo podemos, digamos que simplificar de la siguiente manera. Si la matriz es 2 por 2 y desarrollando por la primera fila, pues tendríamos que eso es igual a el elemento A por
el cofactor asociado, que sería el determinante de B. Y el determinante de D, pues es D, más el elemento B por el cofactor asociado, que sería menos el determinante de C. Y lo podríamos resumir como A por D menos B por C. Y esta manera es general para todas las matrices 2 por 2, es decir, cualquier matriz 2 por 2 podemos calcular el determinante de esta manera. ¿Listo? Simplemente la multiplicación de los elementos en la diagonal principal por los elementos en la diagonal restante. ¿Listo? Claro, esa manera de calcular el determinante para una matriz 2 por 2. Listo. Entonces, como yo les había mencionado anteriormente, calcular el de una 3 por 3 es un proceso recursivo, es decir, utilizamos lo que sabemos de los 2 por 2 para calcular las que son 3 por 3. En este caso, miren esta matriz. Si desarrollamos por la primera columna, entonces lo que nos queda es el elemento por el cofactor asociado. El cofactor asociado en este caso, ¿cuál es? 4, el determinante de esta otra submatriz que va saliendo. ¿Sí? Estamos desarrollando por esta columna. Entonces, si tomamos la primera fila, pues el cofactor asociado es el determinante de esto. El signo se mantiene porque es el elemento 1, 1 y 1 más 1 es par. ¿Listo? El siguiente, 3, es el elemento 2, 1, entonces cambia el signo. Entonces aquí ponemos menos. 3 por el determinante de asociado al 3, que sería el de esta otra matriz que nos queda acá, que sería la matriz 2 menos 1, 3 y 9. ¿Sí? Y ahora, por último, el 0 mantendría el signo porque es el elemento 3, 1, 3 más 1 es 4 y 4 es par, pero pues igual es 0, ¿no? Entonces no importa porque va a ser 0 por 2 menos 1, 4 y 2, pero pues al multiplicarlo por 0 pues va a dar 0, es decir, esta parte pues ya la podemos eliminar de una vez. ¿Listo? Y entonces, ¿cuánto daría el determinante de esa matriz 3 por 3? 9. Bueno, vamos a ver. Ya sabíamos que este primero nos daba 30, ¿cierto? Porque es el mismo que teníamos acá. 4, 2, 3 y 9. Entonces esto es 30. Sería 30 menos 3 por 2 por 9, 18. Y 3 por menos 1, menos 3. Pero se cambia el signo, entonces sería más 3, ¿cierto? 3 por 1 menos 3, pero es menos menos 3, entonces sería más 3. Eso nos daría 30 menos 3 por 21. Y 3 por 21 da 63. Entonces sería 30 menos 63 igual a menos 33. ¿Listo? Muy bien, Juan Sebastián. El 18 y el 3, Julián y Julián. Bueno, el 30 ya lo habíamos sacado. Era el determinante de esta matriz. Miren que esta misma es la que está acá. Sí, ya lo habíamos sacado en el ejemplo anterior. ¿Sí? Ese, listo, no hay problema. ¿Cierto? Ahora es menos 3.
por el determinante de esta otra, de esta matriz de acá. ¿Cuál es el determinante de esta matriz? Según lo que acabamos de ver, es los elementos en la diagonal principal, 2 por 9, menos los elementos en la otra diagonal, menos 3 por 1. Entonces sería 2 por 9, 18, y 3 por 1 da menos 3, y es menos eso, entonces es menos menos 3, es decir, más 3, ¿sí? De ahí salen el 18 más 3, ¿vale? Y ese 18 más 3 se está multiplicando por este 3 que estaba acá. Entonces, ese 3 es este. 18 más 3 da 21 y 21 por 3 da 63 y 30 menos 63 da menos 33. ¿Listo? ¿Ya fue más claro para todos? Bueno, sí, pero no. No se usa el método de Gauss tal cual. Tiene algunos cambios, pero sí se usa algo parecido. ¿Listo? Ahorita vamos a ver eso. Eso, las propiedades de los determinantes nos cambian un poquito ese procedimiento, pero sí se usa algo similar. ¿Vale? Listo. Continuemos. Bueno, ya vimos cómo se calculan los 3 por 3. En realidad tenemos que calcular tres determinantes 2 por 2. ¿Sí? Solo que en este caso, pues, solo fueron dos porque uno de los elementos de la columna era cero. ¿Listo? Pero para matrices tres por tres también hay un método, digamos, usando diagonales y digamos que se puede hacer siempre un método general sin necesidad de calcular cofactores. Entonces vamos a verlo acá. Entonces fíjense cómo es el determinante de una matriz tres por tres desarrollando, digamos, por la columna, por la fila uno. Entonces es A por el cofactor asociado, que es el determinante de la matriz EFHI, por menos uno a la uno más uno, que es la posición de A, porque A es el uno uno, ¿cierto? B por menos uno a la uno más 2, que es la posición de B, B es el elemento uno 2, por el determinante del menor asociado, que es DFGI, ¿sí? Y C por menos uno a la uno más 3, que sería 4, entonces sería par, por el determinante del cofactor asociado, que sería DEGH. ¿Listo? Fíjense que si hacemos todas esas operaciones utilizando la regla para las 2 por 2, pues llegamos a esto: A por E por I más B por F por G más C por D por H, menos A por F por H menos B por D por I menos C por E por G. ¿Sí? Nosotros podemos graficar eso en la matriz de la siguiente manera. La parte que tiene signo más, fíjense, es A por E por I, que es la diagonal principal, más B por F por G, que es ese triángulo que tenemos pintado como en azulito, más C por D por H, que es ese triángulo que tenemos de verde, ¿sí? Y la parte negativa, o sea, la parte que es menos AFH menos BDI menos CG, ese menos no se les olvide que es por el cofactor, es decir, ese A por F por H puede ser negativo y quedaría menos por menos daría positivo, ¿sí? Es decir, no es que eso siempre haya ser negativo, sino que cambia el signo por el cofactor, ¿vale? Es la multiplicación de C por E por G, que es la diagonal contraria a la principal, eh, menos D por B por I, menos A por H por F, ¿cierto? Entonces, sumando lo que nos dan esas multiplicaciones, pues tendríamos ya
el determinante de la matriz, que es el determinante A que aparece de arriba. Digamos que esa es la... Sí, es un poco, digamos que inicialmente es un poco complicado, se ve complicado, pero no, o sea, si uno lo mecaniza, ya después calculas los determinantes de manera muy rápida, utilizando esta regla, ¿sí? Uno ya sabe qué multiplica por qué y sale súper rápido. Pero, sin embargo, inicialmente hay una manera, digamos, más, digamos, toca escribir un poco más, pero es más fácil a la vista de resolver. ¿Qué es la regla de Sarrus? La regla de Sarrus es esta. Se añaden dos columnas con la primera y la segunda columna respectivamente y se trazan diagonales de esta manera. Entonces las diagonales que van como la diagonal principal, es decir, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, eh, eh, serían las que se suman. A por E por I más B por F por G más C por D por H. Y se le restan las diagonales rojas, que serían G por E por C más H por F por A más, bueno, o sea, todo eso se está restando, ¿no? Entonces sería como menos entre paréntesis G por E por C menos C por, H por F por A menos I por D por B, ¿sí? Y eso, y con esta regla ya podríamos calcularlo. Es decir, miremos el ejemplo que teníamos aquí. Entonces, aplicando la regla de Sarrus, lo que hacemos es añadir y empezar a hacer multiplicaciones. 1 por 4 por 9 más, 2 por 2 por 0. correcto, 2 por 2 por 0, gracias, más menos 1 por... Menos Exacto, 3 por 3. correcto, Menos. La menos, siguiente entonces quedaría menos 0 por 4 por menos 1. Y la siguiente sería menos 3 por 2 por 1. Y la última sería menos 9 por 3 por 2. correcto. Ay, perdón. Menos 3 por 2 por 1 y menos 9 por 3 por 2. ¿Listo? Entonces eso sería 36 más 4. Ah, no, 4 por 0. Entonces eso se va. Menos 9. ¿Sí? Y la otra quedaría menos 3 por 2 por 1. Entonces sería menos 6. Y esta la puse mal, ¿cierto? Es menos... no, 9 por 3 por 2, sí. 9 por 3 por 2 daría... 9 por 3 da 27. Por 2 da... 54, ¿cierto? A ver, revisemos. Sería 1 por 4 por 9, correcto. 2 por 2 por 0, correcto. Menos 1 por 3 por 3, ¿sí? Menos 0 por 4 por menos 1, pues da 0 por el 0. 3 por 2 por 1, también da, sí, eso está bien. Y menos 9 por 3 por 2. Listo. Entonces eso sería 36 menos 54 daría... Menos Es, 33. Todo. no, bueno, al final daría lo que teníamos, ¿no? Sería menos 33. Que pues fue lo que nos dio por el otro lado, ¿sí?
Fíjense que aquí nos salió más, digamos, rápido hacerlo por este lado, por este cero. Este cero nos ahorró un paso por este lado, pero en cambio aquí, pues el cero nos hizo ruido. Apareció, pero pues al final no hacía nada, ¿sí? Entonces, así es como funciona este método. Es un poquito más largo, pero digamos que van a la fija, ¿sí? Ustedes ya ven que añadiendo esas dos columnas y trazando esas diagonales van a poder calcular el determinante de una matriz 3 por 3 como sea. ¿Listo? Pero entonces tenemos lo que nos mencionó ahorita un compañero, creo que fue Francisco, que era que si podemos hacer, bueno, les dejo aquí para que copien ambas reglas mientras voy hablando. ¿Listo? La pregunta de él era si podíamos hacer que este procedimiento fuera más rápido, porque él se dio cuenta que poniendo ceros en algunas filas o en alguna columna, el procedimiento salía mucho más rápido. Entonces él preguntó que si, digamos, haciendo operaciones fila o operaciones columna, se pueden poner esos ceros para simplificar el proceso. ¿Listo? Entonces, se estudiaron algunas propiedades sobre los determinantes y se determinó que sí hay algunas maneras de simplificar estos procesos. Entonces, eh, vamos a pasar a ver esas propiedades, ¿listo? Ya puedo pasar a la diapositiva siguiente. Listo. Entonces encontramos estas propiedades. La primera propiedad lo que nos dice, fíjense que cuando dijimos que podíamos calcular un determinante, dijimos que no importa si lo calculábamos por una fila o por una columna. ¿Eso qué nos dice? Que el determinante de una matriz es igual al determinante de la transpuesta de esa misma matriz, porque si por un lado estamos calculando por filas, por el otro estamos calculando por columnas, pero dijimos que era igual, que daba lo mismo. Entonces, pues eso nos lleva a decir que el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. ¿Listo? La primera propiedad que tenemos. La siguiente propiedad nos dice que si una fila o columna es nula, entonces el determinante de la matriz es cero. ¿Alguien puede dar una justificación rápida de esta propiedad? De la segunda. Exactamente. Si cogemos esa columna o fila nula, pues como la que vamos a desarrollar por cofactores sería cero por un determinante, más cero por el otro determinante, menos cero por el otro determinante y así sucesivamente. Entonces al final sería simplemente cero por cero por cero por cero. Digo, cero más cero más cero más cero y daría cero. ¿Listo? La siguiente propiedad nos dice que si la matriz B se obtiene a través de un intercambio de filas, entonces el signo del determinante cambia. ¿Listo? Entonces esa es la primera diferencia que tenemos con el método de Gauss. En el método de Gauss para reducir una matriz, eh, al, 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 al cambiar una fila o no pasaba nada y no se podían cambiar columnas. Aquí podemos cambiar filas o columnas, ¿sí? Es decir, podemos cambiar una fila por otra o una columna por otra. No podemos cambiar filas por columnas, pero sí una fila por otra fila, o una columna por otra columna, pero podemos hacer esos cambios, pero lo que pasa es que el signo cambia cada vez que hacemos un cambio de esos. Si hacemos dos cambios, pues el signo va a volver a la normalidad. Si hacemos tres cambios, va a volver a cambiar y así sucesivamente. ¿Listo? Eh, la siguiente propiedad nos dice que si la matriz B se obtiene a través de multiplicar a la matriz A por un escalar distinto de cero, entonces el determinante de la matriz B es igual a alfa veces el determinante de la matriz A. Fíjense que esto fue por multiplicar una sola fila. Multiplicar una sola fila
el determinante ya se aumentó alfa veces. Entonces de ahí podemos deducir la quinta propiedad. ¿Por qué surge la quinta propiedad si tenemos clara la cuarta? ¿A alguien se le ocurre algo? Listo. Vamos a repetir la cuatro. Si tenemos una matriz A y esa matriz multiplicamos toda una fila de esa matriz por un escalar alfa, entonces el determinante de la nueva matriz B que se obtiene haciendo esa multiplicación es igual al determinante de la matriz A por alfa. ¿Sí? Eso es cuando multiplicamos una sola fila o columna por alfa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué surge la siguiente propiedad, la quinta? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, parece que no. Ah, bueno. Exacto. Se obtiene porque estamos multiplicando, la multiplicación por escalar nos dice que, exacto, nos dice que cuando multiplicamos un escalar lo multiplicamos por todos los elementos, es decir, lo multiplicamos por todas las filas. Si al multiplicarlo por una sola fila nos daba alfa, al multiplicarlo por 2 nos va a dar alfa por alfa. Al multiplicarlo por 3 nos va a dar alfa por alfa por alfa. Es decir, alfa al cubo. Al multiplicarlo por 4 alfa a la 4. Es decir, y si la multiplicamos por todas las filas, si son n filas, pues nos da alfa por alfa n veces. Y por eso queda alfa a la n. ¿Listo? Es decir, estamos haciendo el procedimiento del punto 4, pero no solo para una fila, sino para todas las filas. Y si para una fila era la uno, pues para n filas es a la n. ¿Listo? Entonces esa es otra diferencia que vemos con la reducción por Gauss. Al reducir por Gauss, si multiplicábamos una fila por un escalar, pues no pasaba nada. Aquí el determinante sí se ve afectado. ¿Listo? Listo. Ahora, si la matriz B se obtiene a través de reemplazar una fila por la suma de una de ellas con otra, es decir, A se obtiene, no sé, F1 más F2, o F1 menos F2, o F1 más dos veces F2, o algo por el estilo, el determinante se mantiene igual. ¿Listo? Es decir, ahí sí no habría ningún efecto sobre el determinante. Podemos hacer operaciones entre filas, sumarlas, restarlas por múltiplos y el determinante se va a mantener igual. ¿Listo? Esa es la sexta. La séptima propiedad nos dice que si dos filas o columnas de A son iguales, entonces el determinante es cero. Es decir, si hay dos filas iguales en la misma matriz, el determinante nos va a dar cero. Creo que en la próxima clase vamos a ver la demostración de esa propiedad porque es importante para otras eh, aplicaciones de los determinantes, pero por ahora pues quédense con esa propiedad, ¿listo? Si dos filas o columnas son iguales, entonces el determinante es igual a cero, ¿listo? Y la última es, si dos filas o columnas son múltiplos escalares, pues el determinante es igual a cero. Esta se puede deducir de la 7 y de la 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tenemos de la 7, de la 4, que podemos sacar un escalar de una fila, entonces ya tendríamos las dos filas iguales y de las 7 podríamos deducir que el determinante es igual a cero. ¿Sí? Eso ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de las propiedades antes de ver los ejemplos? No es que dé negativo, es que se cambia el signo.
Es decir, fíjate que el determinante A puede ser un número negativo. Entonces, al cambiar una fila, no es que se mantenga negativo, sino que cambia el signo. Daría menos por menos y sería positivo, ¿sí? Digamos si el determinante de A es -2 y cambiamos una fila de A. Entonces ahora el determinante de B, que es la misma matriz, pero cambiando la fila, no es -2 sino 2 porque se multiplica el menos por el menos. ¿Vale? ¿Lina? Ok, listo. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Eh, tenemos esta matriz, una matriz hipotética. A, B, C, D, E, F, E, H, I. ¿Listo? Y sabemos que el determinante de esta matriz es igual a -6. ¿Listo? ¿A qué es igual el determinante de esta otra matriz? ¿Y por qué? Sería igual a menos B también, porque hicimos dos movimientos de fila. Perdón, Menos menos 6. esta. Sí, sí, es que bueno. 6. ¿Listo? Sí, correcto. Fíjense que la fila 1 está donde estaba la fila 3. ¿Sí? Pero la fila que está en la 1 no es la fila 3, es la fila 2. Entonces también tuvimos que haber hecho este cambio. Hicimos dos cambios. Como hicimos dos cambios, se multiplica por menos dos veces, es decir, el signo queda igual. Y quedaría igual a -6. ¿Listo? ¿Eso fue claro para todos? Alguien ahí no sé, no le quedó muy claro porque volvió a ser el mismo, a pesar de que hicimos cambios. ¿Puedes repetir otra vez, profe? Listo. Entonces, fíjense en la propiedad, perdón, las propiedades están es acá. Fíjense en la propiedad 3. Dice que si se cambia una fila por otra, si se intercambian filas o se intercambian columnas, el signo cambia. ¿Sí? Aquí intercambiamos la fila, miren que la fila 1 estaba aquí, la fila que comienza A está en la posición 1 y ahora está en la posición 3. Entonces dijimos, bueno, hay un cambio de fila, entonces se multiplica por menos, entonces daría 6. Pero ¿cuál es el problema? Que la que quedó arriba no fue la fila que estaba abajo, sino quedó la segunda fila, es decir, hubo otro cambio de filas. Primero se cambió esta por esta y después se cambió esta por esta. O bueno, sí. ¿Sí? Entonces, como se intercambiaron dos veces, se multiplicó por menos dos veces. -6 por uno, por -1, por -1. Y pues eso pues vuelve a dejar el mismo -6. ¿Listo? Es decir, como eran dos cambios de filas, pues se multiplicó en realidad por uno. Porque -1 por -1 pues da 1. ¿Listo? Vale. Juan Camilo, que también tampoco había entendido muy bien. ¿Ya le quedó más claro? Listo. Listo. Listo, entonces. Ahora esta. Estamos partiendo de la misma matriz original, ¿no? Entonces, sí ¿a qué sería igual el determinante? 3A, 3B, 3C, menos D, menos E, menos F, 4G, 4H, 4I. ¿A qué sería igual? Correcto, sería igual a 72, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Ahí qué propiedad estaríamos usando? Estaríamos usando la propiedad 4. Entonces, vemos que la primera fila está toda multiplicada por 3, entonces podemos factorizar ese 3.
¿Listo? Entonces nos queda 3 A, B, C, menos D, menos C, menos F. 4G, 4H, 4I. Ahora factorizamos el menos. Entonces sería 3 por menos 1, ¿cierto? Por A, B, C, D, E, F, 4G, 4H, 4I. ¿Sí? Y ahora factorizamos el 4. Queda 3 por menos 1 por 4. Por A, B, C, D, E, F, E, H. Y este ya lo conocemos, pues es el original, menos 6. Entonces al final nos queda igual a 3 por menos 1 por 4 por menos 6. Y al final pues nos quedaría 3 por menos 1 da menos 3 y 4 por menos 6 da menos 24. Menos 3 por menos 24 daría más 72. ¿Listo? ¿Claro, muchachos, para todos? Profe, yo tengo una duda, Sí. porque cuando tú factorizas un número, solo factorizas una fila y no toda la matriz. ¿Cómo, cómo? No se escuchó bien. Porque cuando factorizas un número, solo factorizas ese número en una fila y no en toda la matriz. Es lo que les decía. La propiedad nos dice que si está en una sola fila, lo podemos factorizar una vez. Es decir, podemos factorizar según en el número de filas que esté. Si está en una fila, se factoriza una vez. Si estuviera en todas las filas, se factorizaría pues según el número de filas. Y por eso quedaría elevado a esa potencia. ¿Sí? Entonces la propiedad eso es lo que nos está diciendo. Ah, ¿Sí? ok, ok, ya entendí. Listo. Sí, señor. Listo. Ahora esta. ¿A qué es igual ese? Muy bien. Sería igual a menos 6 porque lo que dijimos es que hacer sumas entre filas, sumas entre escalares por filas o cosas por el estilo, hacer F1 más alfa veces F2 o menos alfa veces F2 no cambia el valor del determinante. Es decir, tendríamos el mismo que el original que era menos 6. ¿Listo? Esta otra. ¿A qué será igual? Menos 72. No, 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 muchachos. Este sería igual a 18. ¿Sí? Listo. Correcto, a 18. El menos 3 sale y se multiplica con el menos 6. ¿Listo? Eso ya está claro. ¿Qué pasa aquí?
que es lo que estamos haciendo es una suma o resta por un escalar por otra fila. Eso no afecta en nada el valor del determinante. Es decir, eso hace que el determinante tenga el mismo valor. Sería distinto si estuviéramos multiplicando toda esa fila por un valor, pero no lo estamos haciendo, estamos multiplicando, es una operación que estamos haciendo y eso es distinto. ¿Listo? Entonces, este 4 no afecta en nada, porque está restando. Está multiplicado por otra fila y restando. ¿Vale? ¿Claro para todos esa? Ok, listo. Esta otra. Sí, Diana. Si quieres, mientras van respondiendo ellos esta, tú dime o escríbeme la pregunta. Profe, es que la pregunta es como, bueno, listo, acá se está operando y menos 4D, pero digamos que hubiera un 4 que se estuviera multiplicando bueno, al Y o a la H o a la I, ahí sí cambia o no importa, porque el resto de la fila, perdón, de la fila, tiene el 4 es en el otro lado de la operación. Sí, pues fíjate que si el 4 también estuviera multiplicando al 4H, al 4I, al 4F, lo que tendríamos sería, podríamos factorizarlo de la operación, es decir, que haría 4 factor de G menos D. Y ahí lo que estaría haciendo el 4 es multiplicando a toda la fila, ¿cierto? 4 factor de G menos D, 4 factor de H menos D y 4 factor de I menos F. Es decir, estaría multiplicando a todos los elementos de la fila y ahí sí podríamos factorizarlo. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale. Veo que ahí dicen menos 6, 6, menos 6. Listo. La respuesta correcta es 6, ¿sí? ¿Por qué? Primero la transpusimos, eso no cambia el signo, pero fíjense que después de transponer hicimos un cambio de fila, es decir, la transpuesta original era esta, ¿cierto? Pero después de transponer hicimos un cambio de fila. Entonces, el signo cambia y quedaría 6. ¿Listo? ¿Claro para todos? Listo, muchachos. Ahora, esta otra, ya no basándonos en la matriz original, sino en una nueva. Esta otra determinante podrían ver fácilmente a qué es igual. Sí, las columnas también pueden cambiar de posición entre ellas, una columna por otra. Y ahí también cambia el signo. ¿Listo? Bueno, entonces esta otra, muchachos. Profe, una pregunta, ¿en esta de 4x4 se puede hacer lo mismo que estábamos haciendo de la regla de Raúl? Sí, bueno, de multiplicar por las diagonales. No, en este ya tendrían que hacerlo por cofactores. ¿Listo? Listo. Veo que dicen cero. ¿Por qué cero? Exactamente. Serían cero porque fíjense que la columna uno
Y la columna 3 es 2 veces la columna 1, ¿cierto? Y entonces la propiedad nos dice que sería igual a 0 ese determinante, ¿vale? Listo. Entonces ya con eso podríamos usar las propiedades que conocemos para simplificar de pronto este tipo de problemas. Ya que como preguntaba, creo que Diana fue la que preguntó, si podríamos aplicar Sarrus en una 4x4, pues no, en realidad no se puede. Entonces lo que vamos a usar es las propiedades para simplificar este problema. ¿Listo? Sí, pueden ser columnas seguidas, eso no afecta en nada. O filas. Listo. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer operaciones que no afecten el, ni el signo ni el valor, o si lo afecta, pues tener eso en cuenta y poner un menos o poner el inverso o cosas por el estilo. Listo. Entonces, lo primero que podemos hacer es a la fila 4, sumarle la fila 1, la fila 2 digo, la fila 3 perdón, la fila 4 le sumamos la fila 3 y a la fila 2 le sumamos la fila 1. Entonces nos quedaría, el determinante sigue siendo igual, ¿cierto? Porque no estamos haciendo nada que cambie el valor ni el signo. Entonces nos quedaría 2, 5, menos 3, menos 2. Aquí nos quedaría 0, porque estamos sumando 2 más menos 2. Aquí nos quedaría 2. Aquí nos quedaría menos 1. Y aquí nos quedaría menos 7, ¿cierto? Esta nos queda igual, 1, 3, menos 2 y 2. Y esta quedaría 0, menos 3, 2 y 5. ¿Listo? Claro, ahí las operaciones que hice, ¿cierto? Listo. Entonces, fíjense que si fuéramos a calcular por cofactores, ya sería más sencillo el problema. Ya no tenemos que calcular tres matrices, digo, cuatro matrices 3x3, sino dos matrices 3x3. Si lo hiciéramos ya, tendría que ser esta, esta matriz 3x3 que nos queda ahí y esta otra. Y ya con eso, pues podríamos calcular el determinante de la matriz completa. Pero podemos simplificar un poco más el ejercicio. Podemos restarle a la fila 1 dos veces la fila 3. Eso mantiene el determinante igual y nos quedaría 2 menos 1, pues daría 0. 5 menos 6, que sería 2 por 3, daría menos 1. Menos, eh, menos 3 menos 4 daría 1, ¿cierto? Y esto era un 2, ¿cierto? Sí. Y menos 2 menos 2 por 2, que sería 4, sería menos 2 menos 4, daría menos 6. ¿Sí? Y aquí queda igual 0, 2, menos 1, menos 7. Y 1, 3, menos 2, 2. Y aquí 0,
menos 3, 2 y 5. ¿Listo? Y ahora desarrollamos por cofactores. ¿Por qué fila o columna desarrollaríamos? Bueno, ahí veo bastante dudas. Veo que dicen fila 1, pues sí podría ser, o sea, pues uno lo puede hacer por la que quiera, pero fíjense que tendríamos que calcular. Si desarrollamos por la fila 1, tendríamos que calcular este determinante 3 por 3, no, porque el 0 está, pero sí tendríamos que calcular este de acá, o sea, las filas que no están tachadas, este de acá y este de acá. Es decir, pues son 3. Veo que también dijeron fila 3. Ese sería el peor que podríamos hacer si tomamos una fila, porque es la única fila que no tiene ceros. Entonces tendríamos que calcular 4 determinantes 3 por 3. El correcto sería hacer el de la columna 1. ¿Por qué? Porque ya tenemos uno que va a dar 0, otro que va a dar 0, otro que va a dar 0, y solo uno que va a dar distinto de 0. ¿Listo? Entonces esto lo podemos escribir así. Como es 1 por el signo, ¿qué signo quedaría ahí? Fíjense que el 1 es el elemento 3, 1. 3 más 1 es par, entonces queda con el mismo signo, entonces sería 1 por el determinante de esta matriz. Y, ¿listo? Yo les olvidé que esto era un 3. Y ya simplemente es calcular este determinante 3 por 3. Que podemos usar la regla de Sarrus. Y calcularlo así. Menos 1 por menos 1 por 5. Menos 1 por menos 1 da 1, por 5 da 5. 1 por menos 7 por menos 3. 1 por menos 7 por menos 3 da menos 21. Y menos 6 por 2, eso daría menos 24, ¿cierto? Menos, y escribimos entre paréntesis lo otro. Menos 3 por menos 1 por menos 6, eso daría con signo negativo. Menos 3 por menos 1 daría 3, y por menos 6 daría menos 18. 2 por menos 7 por menos 1, 2 por menos 7 da menos 14, por menos 1 da 14. Y por último sería 5 por 2 por 1, eso daría 10. Entonces, ya lo que nos quedaría sería menos 21 menos 24, eso daría 45, más 5 da 40. Bueno, menos 40. Menos, y aquí sería menos 18, más 14 da menos 4, más 10 daría 6, ¿cierto? Pero por este menos daría menos 6. Entonces en total sería menos 46. Profe, el 21 es positivo, ¿no? Ah, creo que sí, sí tienes razón. Porque ese 21 es 1 por menos 7 por menos 3. Sí, tienes razón, es positivo. Gracias. Sí, tienes razón. Entonces esto no daría menos 40, sino daría 21 menos 24, daría menos 3, más 5 daría 2. Entonces esto daría es menos 4. ¿Listo? Gracias. Gracias, muchachos. ¿Listo? Entonces daría 2 menos 6 y entonces daría menos 4.
¿Listo? Claro, cómo hicimos el procedimiento para solo tener que calcular un determinante 3 por 3 y no tener que calcular 4 determinantes 3 por 3. ¿Listo? Entonces, para eso es que se usan esas propiedades. ¿Listo? Fíjense que si tenemos un caso como este, pues en realidad calcularlo no es complicado, pero es para que vean que en este tipo de matrices con variables se pueden utilizar esas propiedades para, digamos, facilitar los problemas. En una 2 por 2 pues lo que les digo, es muy fácil porque igual calcularlo no es difícil, es a por b al cuadrado menos a cuadrado por b. Entonces sería fácil hacerlo. Pero, digamos, otra manera es usar las propiedades. Entonces, si factorizamos el a de la primera columna nos quedaría así. Si ahora factorizamos el b de la segunda columna nos quedaría así. Si ahora transponemos nos quedaría así. Y si ahora le restamos a la fila 2 la fila 1 nos quedaría así. ¿Cierto? Y ahora fíjense que si desarrollamos por cofactores, con la primera columna nos quedaría simplemente b menos a. Entonces el resultado sería a por b menos a. ¿Listo? Lo que les digo, esto se podía ver fácilmente porque a por b al cuadrado menos a al cuadrado por b, que es este por este, menos este por este. Desde aquí ya podemos simplificar eso factorizando, ¿no? Entonces aquí podemos factorizar a y b. Si factorizamos a, pues nos queda, de la primera nos queda b y de la segunda nos quedaría menos a y llegamos a lo mismo, ¿sí? Pero es que esta era una 2 por 2, entonces esto se hace bastante fácil. Pero digamos si fuera una 3 por 3, esto ayudaría muchísimo a simplificar el problema, ¿vale? Para que tengan eso en cuenta porque hay ejercicios de ese tipo. La próxima clase vemos uno de esos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar? Profe, es que yo tengo una, pero no sé si es algo como boa, pero bueno, lo que va es, ¿se puede hacer lo mismo que hicimos con la 4 sucesivamente así con la 5, con la 5, con la 6? ¿O ya tiene que cambiar para No, poder operarse? pues exacto. La idea con una de 4, una de 5 es hacer eso, porque ponerse a calcular todos esos factores. Fíjate que en una de 5 por 5 sería calcular 5 determinantes 4 por 4 y 5 determinantes 4 por 4 para cada una son 4 determinantes 3 por 3, ¿sí? Entonces serían 5 por 4 serían 20 determinantes 3 por 3 y hacer eso pues es excesivo. Entonces mientras más grande es la matriz, más lógico es hacer estos procedimientos para simplificar el cálculo del determinante, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces ahora vamos a ver otras propiedades de los determinantes. ¿Listo? Entonces, si hay A y B matrices cuadradas de tamaño n por n, si es triangular superior o triangular inferior o diagonal, entonces el determinante de la matriz es igual a la multiplicación de los elementos en la diagonal. ¿Listo? Eh, Fíjense que si tenemos una matriz triangular de esta manera,
Y aquí hay ceros. Si desarrollamos por cofactores, con la primera columna, pues va a ser A1, 1 por el determinante de esta otra. Pero si desarrollamos por cofactores esta otra, va a ser A2, 2 por el determinante de esta otra. Y pues el determinante de esta otra es A3, 3. Fíjense que si eso lo hacemos para una matriz de tamaño n por n, va a ser el mismo procedimiento. Siempre que vayamos eliminando una fila y una columna, nos va quedando que la siguiente también tiene ceros y la siguiente también tiene ceros y así sucesivamente, y por eso es que al final tenemos que es la multiplicación de los elementos de la diagonal, ¿sí? Por eso esa propiedad, ¿vale? Entonces otra manera de calcular el determinante fácilmente es poniendo, digamos, volviendo la matriz escalonada. Si la vuelven escalonada, pues ya pueden calcular el determinante muy fácilmente, ¿cierto? Ahora tenemos el determinante A por B es igual al determinante A por el determinante de B. ¿Listo? De aquí también podemos deducir algo chévere, que es que por lo menos así la multiplicación de matrices no conmute, lo que sí conmuta es el determinante de la multiplicación. Es decir, el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B, pero los determinantes, ¿qué son? Números. Escalares, correcto, son números. Entonces, si son números, lo que podemos hacer es, los números sí conmutan. Entonces los podemos cambiar. Entonces queda el determinante de B por el determinante de A. Y esto es igual al determinante de B por A. Entonces, vemos que así la multiplicación no conmute, los determinantes sí hacen que el determinante de las multiplicaciones sí conmute. ¿Listo? Vale. La siguiente propiedad se deduce de la segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si tenemos que el determinante de A por el determinante de B es el determinante de A por B, tenemos que el determinante de A por A es el determinante de A por el determinante de A. Y el determinante de A por A por A por A por A es el determinante de A por el determinante de A por el determinante de A. Y así sucesivamente para K veces. Es decir, el determinante de A a la K es el determinante de A la K. ¿Listo? Clara esas dos propiedades, la de la multiplicación y la de la potenciación entera. Listo. Y ahora tenemos la última propiedad, que es que a la menos 1, el determinante de la inversa, ¿sí? Es igual a 1 sobre el determinante de la matriz original. ¿Listo? ¿Esto qué nos puede decir sobre la inversa? Sabiendo que nosotros podemos calcular el determinante de cualquier matriz. Exacto. Si el determinante es 0 de la matriz original y el determinante de la inversa sería 1 sobre 0, pues esa inversa no puede existir porque no hay ninguna matriz que no, o sea, podemos calcular el determinante de cualquier matriz y ninguna matriz nos va a dar determinante indefinido, ¿sí? Entonces esa matriz no existe, la inversa no existe, ¿listo? Por eso decimos que es una propiedad incompleta porque lo que nos dice es, si el determinante es 0, entonces no tiene inversa, pero no sabemos si lo contrario se cumple. Si no tiene inversa, entonces el determinante es 0, eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces por eso digo que es incompleta,
¿Listo? Entonces ahora podemos usar esas propiedades para resolver este tipo de ejercicios. Eh, Perdón, no encuentro el ejercicio. Aquí. Entonces, si tenemos una matriz 3 por 3 y tenemos que el determinante de A es igual a -7, entonces el determinante de 4A, ¿a qué es igual? Esa es la primera. Segundo sería, ¿a qué es igual el determinante de la inversa? Siguiente sería, es igual el determinante de 2 por A a la -1, que es el igual al determinante de 2 por A todo a la -1, y a que es el igual al determinante de A más. ¿Listo? Entonces resuelvan esos ejercicios, por favor. Les doy un momento para que los resuelvan. ¿Vale? Listo, ya vamos a ver. Eh, no sé, Juan David, ¿cómo entendió el último? Porque ese si no, no veo cómo le puede dar eso. Es el determinante de A más A. Ah, ok. Ok, ok, listo, listo. Ya revisamos. ¿Listo? Ah, en caso de que lo hubiera entendido de esa manera, no está bien, porque fíjese que sería 49 positivo, porque sería -7 por -7. ¿Listo? Entonces sería 49 pero positivo, porque menos por menos da más. Listo. Pero no era multiplicación, era suma. ¿Listo? Eso.
Listo, entonces vamos a ver los ejercicios. ¿Alguien más quiere mandar sus respuestas antes de que los resuelva? Bueno, le doy un minutico más a Diana para que lo termine. Ya vemos, muchachos. Un momentico. ¿Listo? Listo, ya vamos a ver. Denme un momento. Listo, a ver. Diana, tan, tan. Listo, vamos a ver. Listo. Entonces, el primero. Miremos qué propiedad vamos a usar. ¿Listo? Aquí podemos usar la propiedad 5, fíjense, está tal cual. Alfa por A es igual a alfa a la n por A. ¿Qué es n en este caso? N es el tamaño de la matriz. En este caso es 3 por 3. Entonces esto quedaría igual a 4 a la 3 por el determinante de A. Y el determinante de A es menos 7. Entonces sería 4 a la 3 por menos 7, que es, sí, menos 448. ¿Listo? Claro, eso para los que lo pusieron mal, por ejemplo. Listo. El siguiente. El determinante de A a la menos 1, pues vimos que era 1 sobre el determinante de A, igual a 1 sobre menos 7, que es igual a menos 1 sobre 7, menos un séptimo. ¿Vale? Creo que se lo pusieron bien todos. Bueno, a Diana le faltó el menos. Daniel sí puso el menos. Juan puso el menos. Bien. Listo. Listo. Ahora el siguiente. 2 por A a la menos 1. Listo. Entonces es el determinante. Fíjense que esto está multiplicando, entonces podemos aplicar exactamente esta misma propiedad. Nos quedaría 2 a la 3 por el determinante de A a la menos 1. Esto es igual.
a 8 por el determinante de a la menos 1, que es 1 sobre el determinante de a. Esto sería igual a 8 por menos un séptimo, entonces sería menos 8 séptimos. ¿Listo? Y ahora este tiene una diferencia y es que está entre paréntesis, es decir, todo eso está a la menos 1. Entonces lo que tendríamos es 1 sobre el determinante de todo esto, 2a. Pero pues ahí sí hacemos el proceso y nos quedaría 1 sobre 2 a la 3 por menos un séptimo. Digo, por 7, por menos 7. Entonces esto quedaría 1 sobre 2 a la 3 por menos 7. ¿Listo? Que era menos 1 sobre 56. O sea, menos un 56. ¿Listo? El otro lo va a hacer en la otra página. Es el determinante de a más a. ¿Sí? Entonces, solo viéndolo de aquí adentro, ¿a qué es igual a más a? A 2A. A 2a, ¿cierto? Entonces, ahí sí aplicamos la misma propiedad, entonces queda 2 al cubo por el determinante de a, es igual a 2 a 8 por menos un séptimo. Digo, por menos 7. Y esto sería igual a menos 56. ¿Listo? Bueno, voy a revisar las dudas que tienen algunos. Exacto. Lo que dice Juan David, es distinto tener el escalar dentro del determinante a por fuera. Si está dentro del determinante, pues se eleva al número, al tamaño de la matriz. ¿Listo? ¿Y por qué se multiplica por menos 7? Porque ese es el determinante de a. A es menos 7. ¿Listo? De hecho, todo se multiplicó por menos 7 en algún momento. Pues porque ese era el... Aquí estaba el menos 7. Aquí está el menos 7. Aquí está el menos 7. Aquí está el menos 7. ¿Sí? ¿Listo? Pero, ¿qué nos dice esta propiedad? Fíjense, que uno podría pensar el determinante a más a es igual al determinante a más el determinante a. Para este caso sería menos 7 más menos 7, entonces menos 7 igual a menos 14. Pero no, esto es falso. Como esto es falso, pues esto no se cumple. ¿Listo? Bueno, esto sí, pero esto no. Bueno, esto también sí, pero esto de acá no se cumple. Mejor dicho, el determinante a más a no es igual a menos 14. ¿Listo? Entonces, claro, esta propiedad que no se cumple, el determinante, no podemos separar el determinante por suma, solo por multiplicación. ¿Vale? Sí, bueno, listo, hagamos otro. De hecho, creo que en el taller hay uno interesante. Entonces, hagamos ese y terminamos la clase por hoy, ¿vale? Em, Deme un momento, busco el ejercicio que es. Listo. Estos ejercicios son al revés, son como despejar el determinante. Entonces, si tenemos que el determinante de 2 a la menos 1 es igual a 6 y el determinante de a transpuesta por 2b a la menos 1 es igual a 18, nos preguntan cuánto es el determinante de a al cuadrado b transpuesta. ¿Listo? Vuelvo a ver el chat por si alguien escribe algo. Bueno, parece que no.
¿Listo? Entonces sigamos. Entonces tenemos este ejercicio. ¿A qué podríamos decir que es igual el determinante de a la menos 1? O sea, ¿qué podríamos deducir de la primera ecuación? Me refiero con esta ecuación, ¿no? No en general, sino con esta ecuación que estamos manejando acá. Exactamente. Entonces, podemos sacar ese, o sea, de acá, podemos hacer esto. El 8 sale de 2 al cubo. Ah, bueno, la matriz es 3 por 3, ¿no? Esto se me olvidó mencionarlo. Esto ahí ves son de 3 por 3. Quedaría 8 igual a 6. Y el determinante de A lo podemos despejar y nos quedaría que el determinante de A es igual a 6 octavos. ¿Listo? Fíjense cómo lo dice. Aplique la propiedad donde se aplica, que es donde tenemos el determinante. El 6 no tiene nada que ver con la propiedad por el momento. El determinante se aplica donde está digo, la propiedad se aplica donde está el determinante. ¿Listo? Ahí hicimos la transformación del 2, que queda al cubo, del A a la menos 1, que queda 1 sobre A, y ahí sí despejamos A y nos queda que el determinante de A es igual a 6 octavos. Ahora tenemos esta otra. El determinante de A transpuesto por 2B a la menos 1 es igual a 18. ¿Listo? Corramos esto un poquito para que no nos estorbe. Fíjense que se están multiplicando estas dos matrices. Entonces, la propiedad nos dice que las podemos separar. Y también nos dice que el determinante A transpuesto es igual al determinante de A. Entonces aquí tendríamos que esto es el determinante de A por... Profe, qué pena. Creo que el determinante de A es al revés, es 8 sextos. Ay, sí. Gracias. Qué pena, muchachos. Sí, porque la sube y el 6 es el que baja. 8 sextos. Gracias. Que es 4 tercios, ¿no? Listo. Gracias. Entonces, podemos separar la multiplicación de esas dos matrices y nos queda así. Y pues de una vez podemos aplicar el menos 1 y nos queda 1 sobre el determinante de 2b. Igual a 18. ¿Cierto? Podemos reemplazar el determinante de A por 4 tercios. ¿Cierto? Y nos quedaría 1 sobre el determinante de 2b es igual a 18. Pasamos a multiplicar y a dividir y nos quedaría 1 sobre el determinante de 2b es igual a 3 por 18 sobre 4. 4, 18 sobre 4 podemos hacerlo, nos quedaría más 9 sobre 2, ¿cierto? Y nos queda 9 sobre 2 por 3, 9 por 3, 27, entonces nos da 9 medios, digo 27 medios. Y de aquí ya podemos sacar el 8. 1b por 1 sobre 8 y pasarlo a multiplicar. Entonces nos quedaría 9 medios. Bueno, aquí nos quedaría 27 medios. Y si ya pasamos a multiplicar y a dividir, entonces pasamos el b a multiplicar, el 2 27avos a dividir. Nos queda que el determinante de b es igual a 27 medios
digo, 2/27 por 1/8, ¿cierto? Y ahí podemos simplificar y nos quedaría que es igual a 1 sobre 27 por 4. ¿Listo? No. Fíjate, Daniel, lo que hice ahí fue pasar a multiplicar el b y a dividir el 2/27. Entonces el 1/8 se queda quieto. ¿Listo? Y entonces nos queda 1 sobre 27 por 4. Ese 1/8 salió de aquí, de 1 sobre 2 a la b, y 2 es 2 al cubo, ¿sí? ¿Listo? Aquí de este 2 se convierte en un 8, porque queda 2 al cubo, ¿vale? Y ya lo que queríamos hallar era esto, a al cuadrado por b transpuesta. Entonces sería 4/3 al cuadrado por b transpuesta, que es el mismo b, que es 27 por 4 da 108, que sería por 1 sobre 108. ¿Listo? Y este sería igual a el determinante de a cuadrado por b transpuesta. ¿Listo? Y listo, eso sería todo, ¿vale? Entonces, para que vean cómo se usan esas propiedades. Esto es igual, o sea, eso queda así porque esto es igual al determinante de a al cuadrado por la otra propiedad que vimos por el determinante de b. ¿Listo? ¿Listo? Ese ejercicio en el taller es el, el G, el 4G. ¿Listo? Lo pueden realizar en el taller. ¿Vale? Entonces eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Subir o devolverme? Porque acá. Listo. Entonces, ya hablé con los monitores para que mañana, entre hoy y mañana, les manden el taller que es para entregar, el taller de monitoría. Y ese quedaría para que me lo entreguen el, el 14 de octubre, ¿listo? Y ese día también haríamos el quiz, el segundo quiz del primer corte, ¿listo? Los temas obligatorios los acabaríamos el próximo miércoles, no mentiras, los acabaríamos el próximo lunes y el miércoles sería la clase opcional, es decir, la clase del próximo miércoles es opcional. O sea, la clase del 2, no, la clase del 7 es opcional. Pero creo que voy a dejar lo que expliqué ahí de pronto como bono en el quiz, ¿listo? Sí, el taller incluye todo, ¿vale? El quiz va a ser el próximo 14, ¿listo?
Sí, pues es que los temas que hemos visto están relacionados uno con los otros, entonces al final se vuelven acumulativos. Pero como tal, no voy a hacer preguntas tal cual como del primero, de la primera parte. ¿Listo? ¿Listo? Y bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Nos veríamos el próximo miércoles. Listo, que tengan un buen día, muchachos. Hasta luego. Gracias, sí, tengo un poquito de gripa. Ojalá no sea nada más que gripa. Hasta luego, muchachos.